Primero, gracias por su tiempo. Me gustaría saber qué es lo que le llamó la atención de hacer esta otra historia de Carlota. Ay, mira, me llamó la atención las veces que me le he topado a la muy canija. Hace 15 años, más o menos, publiqué una novela que se llama La derrota de Dios. Y sale ahí por primera vez Carlota, en una de mis novelas. Ahí se pelea con la esposa de Miguel Miramón. Y es real ese pleito. Se dicen cosas horribles. Luego, en otra novela mía, se llama Pronto llegarán los rojos, vuelve a salir. Nada más sale un momentito cuando se está volviendo loca. Y luego, en otra novela mía que se llama Juárez, vuelve a salir un capítulo nada más. Yo la traía atravesada. El problema es cómo logras crear una novela con un personaje así. Tienes la obra maravillosa de Del Paso, que no es poca cosa. Al muchacho se le ve que ahí va. Tienes la obra de teatro de Rodolfo Sigli, tan solo por mencionar dos. Entonces, ¿cómo crear una historia de Carlota? Y toda la gracia de este libro fue esa, encontrar la manera de contar la historia de Carlota de una manera que no se hubiera contado. Y es una supuesta dama de la corte. Digo supuesta porque ni yo sé si lo era. Que está loca, eso sí lo sé. Entonces es la historia de una mujer demente contando la historia de otra mujer demente. Lo cual lo hace prodigioso. Eso me gustó. Así es como la encontré y por fin ya parí a Carlota. Muy bien. Me gustaría también que nos contara, porque usted es excelente investigando, cómo fue este proceso de encontrar los detalles y de cruzar lo histórico con la ficción. Fíjate que en la novela hay una labor de investigación rara. Déjame contarte las rarezas, no lo obvio. Por ejemplo, a la hora de revisar los periódicos mexicanos de la época del Imperio, pues no revisé ningún periódico serio. Buscaba yo revisar los periódicos más chismosos y mentirosos. Es decir, digámoslo a las claras, haz de cuenta que tú quieres hacer una historia de la televisión mexicana y nada más checas a Gustavo Adolfo Infante, a Pati Chapoy y a Fabiruchis. ¿Muy bien? Entonces te vas a enterar de puro chisme, que no sabes si es cierto o no, pero son chismes que están ahí corriendo. Bueno, con la prensa del siglo XIX pasaba algo parecido. Tenían sus TV novelas, tenían sus TV notas, tenían sus periódicos así. Esos me ayudaron mucho. Otro que me ayudó mucho fueron las memorias. Mucha gente que estuvo cercano a Maximiliano y a Carlota, o que estuvieron aquí en México como cortesanos, escribieron sus memorias. Y por supuesto, cada uno de ellos te va contando algún chismito. Por ejemplo, cómo se emborrachaba Maximiliano. Cómo inventa Maximiliano un cóctel para celebrar cómo se unen América y México. ¿La verdad? Entonces era un cóctel que en una copa de estas champañeras muy larga echaban la mitad de pulque, luego mitad champaña y se lo tomaban los muy cochinos. Ha de haber sabido a guarraza aquello. Pero bueno, todos estos detalles que fueron saliendo en memorias, en correspondencia, las cartas que mandaban los soldados, franceses, belgas, austriacos, están, bueno, no todas, pero muchas de ellas son accesibles hoy. Entonces, con todo ese material es con el que fui construyendo el libro. Y eso le da un sabor divertido porque no es la corte así de baile, no.
es la corte adentro de la recámara. Y eso lo hace divertido. Bueno, a mí me parece. Y también, ¿cuál fue el reto? Como dices, una loca contando la historia de otra loca. ¿Qué fue el reto, lo interesante a la hora de tener personajes con locos? Fíjate, cuando yo empecé ya a trabajar muy en serio en la última parte de la novela, cuando ya estás checando que el artefacto funcione bien, me di cuenta de algo que me pareció fascinante. Cuando te acercas a leerla, por lo menos eso es lo que a mí me pasó, no sé qué le pase a los demás, a mí me pasó. Y le estaba corrigiendo, me di cuenta que las cosas más locas, la gente va a pensar que es lo normal. Y lo más normal en la novela es lo más loco. Es decir, cuando entras en la corte, en la vida cotidiana, en los horrores de todos los días, lo que miras tú en esa corte es francamente escalofriante, es de puro loco. Hay una escena larga aquí en la novela cuando Maximiliano ya acepta el imperio y le dedica, esto es real, 15 días a ensayar su firma como emperador. Imagínate que tú te pasas 15 días inventando firmas y enseñándoselas a todo el mundo para ver cómo debes de firmar como emperador. No solo eso, luego se hace coronas con cartón para pararse y verse cómo va a quedar. Esto es real. Esto sucedió allá en Miramar. Cuando la gente lo lee, seguramente va a pensar que esto lo está inventando la loca. Entonces es rarísimo porque lo que inventa la loca parece real y lo real parece una locura. Eso me gustó de la novela. Sí. Y justo, entrando ya a la habitación del matrimonio de Carlota y Maximiliano, ¿qué fue lo que más le fascinó o qué fue lo que reflexionó a la hora de ahondar tanto ya en el personaje? Fíjate que a mí me parece que en el caso de ellos hay una maldición terrible, no sé cómo se diga de otra manera, pero digamos maldición. Ellos se casan por interés. Y los matrimonios por interés, pues hay veces que funcionan y hay veces que no. Yo tengo la impresión casi demostrable que a Maximiliano le daba asco a su esposa. Imagínate que tu galán te da asco. ¿Lo besabas? ¿Qué ibas a hacer aquellito con tu galán si te da asco? Este asco es muy interesante porque te habla del romanticismo. La anterior novia de Maximiliano era una mujer romántica con todas las de la ley, hasta tuberculosa, como se usaba en esa idea del romanticismo, y se muere la princesa de Berganza. Y Maximiliano, este hombre enamorado hasta las cachas de esta princesa, se tiene que casar con esta por interés, por lana, y se casa. Es tan duro para Carlota que la luna de miel él la lleva a visitar la tumba del anterior. Imagínate, te casas, ya sabes, avientas el liguero, avientas el ramo, todo lo de rigor, y luego tu galán te lleva a saludar a la ex suegra y a la tumba. No, eso ya es una mala señal, ¿no? Bueno, esta historia, que es real, cómo va a ir persiguiendo a Carlota y cómo cada día va a ser peor y peor y peor. Y mientras tanto, Carlota quiere ser emperatriz
y sigue enamorada, lo cual es muy triste. Digo, yo no sé si a ti, después de que tu galán te lleve a la tumba del anterior y a saludar a la anterior suegra, pues lo sigas queriendo, pero si lo sigues queriendo tiene feo nombre, que es la locura o ya sabes cuál. También he escrito sobre Hidalgo, sobre Juárez, Díaz. ¿Qué le ha quedado de la historia mexicana a la hora de ver estos detalles, esta forma más humana de Yo te voy a contar un secreto. Cuando yo era niño, leí dos novelas que fueron muy importantes para mí. Los episodios nacionales de Pérez Galdós y los episodios nacionales mexicanos de Victoriano Salado. Y yo siempre los quise escribir, algo así, una novela larga como la Cuaresma. Bueno, pues hace más o menos 30 años empecé mis episodios nacionales. Y yo, pues ya sabes, uno chiflado, decidí que empezaba antes de Pérez Galdós y mucho antes de ellos. Y ya van, ojo de un cubero, yo creo que como 20 a 30 novelas, no me acuerdo, donde he ido creando todos estos episodios para contar nuestra historia. No sé si vaya a terminar, pero el solo hecho de haber intentado crear todas estas novelas para contar toda nuestra historia me parece una osadía. Si se logra o no, pues quién sabe. Pero no importa, hay que hacerlo. Y había que contarla desde una perspectiva que pocas veces se ve. Normalmente nuestra historia la hemos contado desde el lado de los triunfadores, desde el lado de los liberales, desde el lado del Juárez héroe. Muy bien. Pues yo decidí que mi historia, mis novelas, iban a ser contadas desde el lado de los perdedores, de los conservadores, los clericales, los santanistas. Y ellos nos podrían dar esto, una otra posibilidad de entenderla. No se trata de reivindicarlos, ni de echarle tierra a Juárez. De lo que se trata es algo más divertido. ¿Qué pensaban los que perdieron? No sean así. Compren la novela. Miren, de veras, mi familia se los va a agradecer. Vamos a poner el pan en la mesa gracias a ustedes, comprando este pequeño libro esbelto, chiquito. Si lo compran, vamos a desayunar en casa y yo se los voy a agradecer. Órale, bye bye.